Descargo de responsabilidad. No soy dueño de las sagas, imágenes, animes y medios usados en este video, crédito a sus respectivos autores. Esta historia no me pertenece, créditos a el Blackoin, yo solo lo traduzco, tendrán el link del Fiki de su perfil en la descripción. Bonito lugar, elogió David mientras entraba al apartamento de Lucky. Vender los fragmentos de datos robados al contacto de Lucky les había reportado una ganancia mayor de la que esperaba, y empeñar las armas también había sido una buena ventaja, incluso si no valían tanto. Cuando cobraron sus ganancias, el sol ya había comenzado a ponerse, por lo que terminaron comprando un par de barras nutritivas en una máquina expendedora cercana y se las comieron en el camino de regreso a su casa. Es mejor que vivir en un mega edificio, se encogió de hombros, cerró la puerta detrás de él y se acercó a su refrigerador. Quería ofenderse por eso, pero ella tenía razón. Su edificio no tenía decenas de personas, sin hogar y montañas de bolsas de basura abarrotando los pasillos, lo que sin duda era una mejora con respecto a su lugar. Eso es justo, asintió. ¿Quieres una cerveza?, le preguntó, abriendo la puerta del refrigerador y sosteniendo una botella marrón. Para ser honesto, no tengo mucho más. Claro, aceptó, mirando a su alrededor. Si bien no era un mega edificio de departamentos, el diseño tampoco era tan diferente. Definitivamente, el lugar estaba habitado, como lo demuestra su contenedor de basura lleno de botellas de cerveza y cartones baratos de comida para llevar, así como la pequeña pila de cajas de almacenamiento medio vacías escondidas en una de las esquinas. Sus paredes estaban salpicadas de carteles, el más grande y destacado de los cuales era un anuncio de las colonias lunares, que prometía una nueva y emocionante vida con la que nada en la Tierra podría compararse. ¡Qué mierda! Por lo que había aprendido en la academia, las colonias eran poco más que trampas turísticas vacías que apenas se aferraban a la vida gracias a las donaciones de unos pocos patrocinadores increíblemente ricos. Después de que el proyecto inicial de terraformación de las corporaciones resultó infructuoso, el costo de enviar constantemente las necesidades más básicas limitó enormemente tanto su sostenibilidad como su potencial de crecimiento económico. La mayoría de los trabajos allí solo pagaban lo suficiente para subsistir, lo que significa que cualquiera que comprara un boleto de ida insuficientes para el viaje de regreso quedaría atrapado allí por el resto de sus vidas. Una forma costosa de encarcelarse, en su opinión. Aquí, Lucky llamó su atención, ofreciéndole una botella de cerveza recién abierta. David lo aceptó y le agradeció en voz baja antes de llevárselo a los labios para probarlo. Sin embargo, ella lo interrumpió antes de que él pudiera hacerlo, chocando el cuello de su botella contra el de él en un simulacro de brindis y dándole una pequeña y descarada sonrisa antes de tomar un sorbo. Tuvo la clara sensación de que ella se estaba riendo de él, solo un poco. La cerveza sabía peor de lo que esperaba, considerando su popularidad. Era principalmente amargo, con un matiz ligeramente dulce y tenía un regusto bastante químico. Ciertamente no era lo peor que había bebido en su vida, pero tampoco sería su primera opción. Planeaba terminarlo de todos modos, aunque solo fuera por cortesía. Quizás sea solo un gusto adquirido. ¿Sabes? Has estado mirando mi cartel por un tiempo, bromeó Lucky, guiándolo a su sofá y sentándolo suavemente. ¿Interesado? ¿En qué? ¿La luna? Ella asintió. Sí. ¿Alguna vez quisiste ir? No, sacudió la cabeza. Tal vez si los corpos alguna vez logran terraformarlo, pero tal como está, es una especie de trampa para turistas. La única razón real por la que está cerca de ser sostenible es el precio de las entradas. La mayoría de los trabajos allí tampoco pagan una mierda, así que si no tienes suficiente para un boleto de regreso, estás atrapado allí. Tomó otro sorbo de su cerveza. Me suena a prisión. La sonrisa de Lucky se desvaneció. Sus ojos se volvieron fríos y su postura distante y defensiva, como si acabara de levantar un muro entre ellos. Sabía que probablemente no habían tenido la misma opinión, pero no creía que ella tomaría su punto de vista tan personalmente. Buen trabajo, idiota. Lo siento, eso estuvo fuera de lugar. No quise decir, así que lo que... Ella lo interrumpió con voz fría y abatida. Tal vez lo sea. Pero sigue siendo mejor que quedarnos aquí el resto de nuestras vidas. Se golpeó la rótula con las yemas de los dedos, tratando de construir con más cuidado sus sentimientos para no empeorar aún más el estado de ánimo. ¿Odias tanto a Night City, eh? Ella resopló desapasionadamente, caminando hacia el alféizar de la ventana y tomando asiento. Echa un vistazo afuera. ¿Ves a alguien irse? No lo hizo. Desde su ventana, no pudieron ver ningún automóvil que siquiera sugiriera que estaban empacados para siquiera un viaje por carretera. Tanto vehículos como peatones circulaban por las calles, todos regresando a casa desde sus trabajos, conduciendo al trabajo para comenzar sus turnos de noche, comprando y vendiendo productos presumiblemente ilícitos en los callejones o simplemente ahogándose en los placeres hedonistas de la vida nocturna de Japantown, ya sea solos o con amigos. Se podía escuchar una charla confusa por toda la cuadra, mezclándose con el zumbido bajo de los distintos vehículos para crear un ruido blanco casi familiar que David siempre había pensado que era sinónimo de Night City. Se escucharon disparos en la distancia, presumiblemente Tiger Claws o Animals teniendo una pelea con alguien. Era difícil saberlo desde tan lejos. Supongo que no, estuvo de acuerdo, encogiéndose de hombros. Dio otra calada a su cigarrillo y exhaló una nube de humo. ¿Alguna vez has visto a alguien irse antes? No se molestó en responder. Ambos sabían la respuesta. Ver. Eso es lo que odio. Nadie sale nunca de este lugar. Todos nacen aquí, o se mudan aquí por cualquier motivo, y luego mueren aquí.
Nadie sale vivo jamás, gruñó, sacudiendo la ceniza de su cigarrillo, con expresión todavía fría y desapasionada. Eso me suena a prisión. Supuso que ella tenía razón. Y él no era mejor. Nunca antes había estado fuera de Night City. Su madre tampoco. A ella le habían quitado esa oportunidad. No voy a discutir, le dijo irónicamente, tomando un largo trago de su cerveza. ¿Pero por qué la luna? Ella se encogió de hombros, todavía mirando por la ventana. Es lo más lejos que se puede llegar desde aquí. ¿Que todos? Preguntó seriamente. Parecía demasiado apasionada por el tema como para que esa fuera su única razón. Nadie puso un cartel de algo en su pared solo porque estaba muy lejos. Sus labios se estrecharon contemplativamente, claramente debatiendo si decírselo o no. Se sentaron en silencio mientras él esperaba su respuesta. Esperaba que ella le dijera la verdad, pero dudaba que lo hiciera. Él tampoco podía culparla. Se acababan de conocer hoy y él ya había insultado algo que a ella claramente le importaba. ¿Tienes un sueño, David? Preguntó finalmente, tan suavemente que él casi se lo pasó por alto. Se devanó la cabeza, buscando con ahínco una respuesta. Lo único que le vino a la mente fue vengar a su madre, pero dudaba que eso fuera un sueño, ni pensó que ella simplemente dejaría pasar esa respuesta sin hacer algunas preguntas de seguimiento más bien inquisitivas. Probablemente sea mejor no decir nada. Supongo que no, le dijo, haciendo girar el resto de su bebida sin entusiasmo. El sueño de mi madre era que yo me graduara de la Academia Arasaka y consiguiera un trabajo corporativo, pero yo solo hacía eso para hacerla feliz. Él se reclinó en su sofá y la miró desde abajo. En algún momento, había cambiado de posición y ahora estaba tumbada tranquilamente en el alféizar de la ventana, como un gato descansando al sol, fumando la última parte de su cigarrillo. Parece que no estabas tan feliz, dijo, acercándose a él y colocando su botella de cerveza vacía en la pequeña mesa de la esquina al lado del sofá. Sacudió la cabeza y miró hacia otro lado. No lo estaba. Pobre niño en una escuela rica, ¿sabes? Es difícil ser feliz cuando todo el mundo te trata como una mierda. Pero aún así fuiste. Bueno, sí, asintió, como si fuera obvio. Mi mamá trabajaba turnos dobles en un trabajo de mierda solo para que yo pudiera ir a la escuela. Sería un hijo bastante terrible si no fuera. Eso sería como orinar en la tumba de todo por lo que trabajó. Pero dijiste que abandonaste recientemente, ¿verdad? Ella siguió. ¿Cómo? Él se encogió de hombros. Ella ya no está por aquí. Y no tengo dinero para otro semestre. Ya no tiene sentido quedarse más. Ah, asintió con simpatía. Lamento eso. No es tu culpa. La mano de Lucky bajó lentamente, levantando suavemente su barbilla con su dedo índice mientras se inclinaba. Sé que será difícil, pero ahora estás solo. Ya no tienes a nadie ante quien responder, así que tienes que encontrar tu propio sueño ahora. Estoy seguro de que tu madre estaba feliz de que persiguieras los suyos, pero si vives tu vida persiguiendo los deseos de otras personas, nunca serás feliz. David exhaló bruscamente, divertido, mirándola a los ojos, su mano todavía agarrando su barbilla. Parece que lo tienes todo resuelto entonces. Tal vez, tarareó sin comprometerse, soltándolo antes de sentarse y saltar del alféizar de la ventana, girándose para mirarlo mientras aterrizaba. Ella le tendió la mano y le sugirió en silencio que la tomara. Aquí. Déjame mostrarte algo. La luna era increíble. Lucky había unido dos coronas de danza cerebral, le había dicho que se pusiera una e inmediatamente lo arrastró hacia la danza cerebral de paisaje más detallada y diseñada por expertos que David había visto jamás. El suelo bajo sus pies crujió y se deformó como las arenas húmedas de las playas de Night City, o tal vez arcilla o nieve recién caída. Podía ver la infinita negrura del espacio exterior, salpicada de pequeñas estrellas titilantes en los bordes del horizonte, a millones de kilómetros de distancia. Los rayos del sol quemaban su piel. ¡Vaya!, exclamó, riendo. Sintió como si hubiera despertado una sensación infantil de asombro, una sensación que hacía mucho tiempo había sido abatida por las duras realidades de la ciudad. No me di cuenta de lo claramente que se podía sentir el sol aquí. En realidad, es incluso más fuerte en persona. Tuve que bajar la temperatura en el braindance. Probablemente morirías de calor sin un traje espacial en la luna real, explicó, dedicándole una sonrisa tranquila. ¿En serio?, preguntó, sorprendido. Sí. Sacudió la cabeza con incredulidad y miró hacia el sol. Eso es una locura. Oye, vamos. Exclamó, caminando ya hacia un vehículo lunar negro y naranja cercano. ¿Quieres la gira o no? Él se rió de nuevo, girándose y corriendo hacia ella. Espera. Condujeron alrededor de las colonias y de las extensiones exteriores vacías de la superficie de la luna, evitando algunos de los cráteres más profundos que dejaban grandes huellas de neumáticos en el suelo basáltico. En un momento dado, Lucky agarró un casco del asiento trasero y se lo entregó, luego se puso uno. Se lo puso, mirándola para comprobar si lo estaba usando correctamente, pero ella empezó a reírse de él, así que se lo quitó y lo arrojó fuera del vehículo, haciendo todo lo posible por ocultar su vergüenza. Ella solo se rió más fuerte. Después de terminar su recorrido por las ciudades desnudas y sin vida, y hartos de intentar no caer en cráteres, decidieron dejar el kart y andar a pie, cayendo en un cómodo silencio mientras dejaban atrás las colonias solares y se aventuraban hacia tierras marcadas por viruelas e inestables. Lucky caminó unos pasos delante de él, sosteniendo su mano detrás de su espalda, llamándolo con un pequeño gesto mientras lo miraba por encima del hombro. Inicialmente dudó en tomar su mano, pero finalmente reunió el coraje para hacerlo, todavía un poco inseguro de lo que ella realmente quería.
Sin embargo, aparentemente ella se había impacientado. Justo cuando él extendió la mano para tomar su mano, ella rápidamente agarró su muñeca, apretándose alrededor de su brazo como un tornillo de banco, y luego saltó alto en el aire con él a cuestas. David nunca se había dado cuenta de cuán poca gravedad tenía realmente la luna. Se elevaron en el aire, volando sobre los edificios de la ciudad como una cometa con una corriente cálida bajo sus velas. Sintió que percibía todo en cámara lenta, como si nada más importara en ese momento. Los enormes paneles solares reflejaban rayos de luz de bronce dorado sobre la piel de Lucky, proyectándola en un brillo suave y reluciente que ni siquiera las modelos de pasarela mejor pagadas de Night City podían replicar. Nunca había visto algo tan hermoso. Muy pronto, ambos estaban saltando sobre la superficie de la luna con grandes y lánguidos saltos. Le había costado un poco acertar en el momento adecuado, ya que nunca antes había experimentado la gravedad lunar, pero Lucky se aficionó a ella como pez en el agua, flotando sin esfuerzo en el aire, riéndose y burlándose de él cada vez que fallaba en el momento de un rebote o no lo hacía. Pegue limpiamente el rellano. David se rió de todo ello de buen humor. A pesar de sus bromas, él se estaba divirtiendo más que nunca en toda su vida. Oye, lo llamó Lucky. Eres bastante fuerte, ¿verdad? Hizo una pausa y la miró fijamente, confundido. Supongo. ¿Seguro? ¿Qué tan alto crees que puedes saltar? David parpadeó. Él miró hacia el cielo oscuro y luego a ella. ¿Eso se traduce 1 a 1 en un BD? No estoy seguro de si la física funciona igual aquí. Los tengo estándar, así que todo lo que sabes que puedes hacer en el mundo real, deberías poder hacerlo aquí. Conoces tus límites, así que cualesquiera que sean, serán los mismos aquí, solo que ajustados a la atmósfera de la luna, explicó. Normalmente, eso no sería un problema, pero David en realidad no sabía cuáles eran sus límites. Había saltado a lo largo de varios autos ese mismo día, y no sentía que eso hubiera requerido mucho esfuerzo, por lo que asumió que no se había acercado, todavía. Y no volaré al espacio y moriré congelado, ¿verdad? Ella sacudió su cabeza. No. Si llegas al palco, el motor te empujará hacia abajo, pero de todos modos debería ser imposible alcanzarlo sin modificar la física. ¿Estarás bien? ¿Seguro? Preguntó de nuevo, solo para estar seguro. Esto no es una broma que hayas preparado a mi costa, ¿verdad? ¿No estás haciendo esto solo para reírte de mí? Lucía sonrió. David, no necesitaría preparar una broma elaborada si solo quisiera reírme de ti. Él le dio una mirada fija. Gracias. Ella le guiñó un ojo. Suspirando, volvió a mirar al cielo. Supongo que tendré que confiar en ella. Deteniéndose por completo, se quedó quieto por un segundo, asegurándose de que aún tenía pie, antes de dar unos pasos hacia adelante y acelerar para correr. Una vez que alcanzó suficiente velocidad, en su opinión, saltó alto en el aire, no tan alto como creía que podría haberlo hecho, ya que todavía no estaba seguro de cuáles eran sus límites, pero aún así puso mucho más esfuerzo del que había hecho. Jamás antes había dado un salto. David disparó hacia el cielo como si lo hubieran disparado desde un cañón de riel. Rápidamente se elevó incluso por encima de los edificios más altos de las colonias, pasando fácilmente junto a ellos, flotando en el cielo como si no pesara nada. Lucky parecía poco más que una mota en el suelo desde tan lejos. Incluso cuando se enteró por primera vez de su nueva destreza física, David nunca antes había sentido algo así. Se sintió libre. Cayendo lentamente de regreso a la superficie del planetoide, se retorció y giró en el aire, usando la gravedad más baja para realizar algunas vueltas y giros mientras descendía suavemente hacia abajo. Le tomó poco más de un minuto aterrizar, pero aterrizó suavemente, agachándose mientras lo hacía para absorber parte del impacto. Lucky estaba cerca, mirándolo abiertamente, con la sorpresa escrita descaradamente en su rostro. «Mierda», David murmuró, posiblemente para sí misma. «Sí, no es broma», estuvo de acuerdo, asintiendo con la cabeza. Nunca antes había saltado tan alto. Su mirada se posó en sus piernas. ¿Te cromaron las piernas recientemente o algo así? David se encogió de hombros sin entusiasmo, incapaz de responder honestamente a su pregunta. No lo creía, pero no estaba muy seguro de qué le habían hecho. Después de enterarse de que tenía un monocable y un camuflaje óptico, cualquier hipótesis que pudiera haber sostenido se fue por la ventana. O algo así, bromeó. Probablemente eso estaba más cerca de la verdad que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. Ella le dirigió una mirada extraña, pero aparentemente decidió dejarlo pasar, y continuaron caminando en amigable silencio hasta que encontraron un gran cráter, lo suficientemente profundo como para que pudieran sentarse cómodamente en su borde. Ella se sentó, cruzó las piernas y lo invitó a hacer lo mismo. David se reclinó y se relajó mientras contemplaban la impresionante y hermosa vista de la tierra que se alzaba silenciosamente sobre ellos. Definitivamente le debo una disculpa. Entonces, comenzó Lucky después de 1 o 2 minutos de silencio, ¿algún plan para el futuro? Hoy hemos hecho un botín bastante decente, pero no será suficiente si quieres pagar el alquiler. David echó la cabeza hacia atrás y la hizo girar lánguidamente en un círculo amplio. No estoy muy seguro, admitió. Me gustaría intentar hacerlo por mi cuenta, pero no estoy seguro de por dónde empezar. Realmente no quiero unirme a ninguna pandilla, pero aparte de eso, se detuvo con incertidumbre. Ella tarareó y asintió. Parece que estás buscando ser un corredor de vanguardia. Él le envió una mirada perpleja, que le recordó la serie XBD de JK. ¿Como los ciberpsicópatas? ¿Qué? Ella farfulló, dándole una mirada extraña. No, como mercenarios. Edgerunner es otro término para cyberpunk. Oh, dijo, sintiéndose un poco estúpido.
Quiero decir, tal vez. ¿Hace rayones decentes? Tengo el camuflaje óptico, así que tal vez podría promocionarme como un espía o algo así. Escuche conversaciones secretas o lo que sea. Ella resopló, mirándolo sin entusiasmo. No te encasilles demasiado pronto. Los reparadores ofrecen una gama bastante amplia de trabajos, por lo que cuanto más puedas hacer, más podrás ganar. Tiene sentido para mí, respondió. ¿Quién sabe? Tal vez lo haga grande. No lo hicimos nada mal contra esos animales hoy, así que, se detuvo, dándole una sonrisa esperanzada. Lucky esbozó una pequeña sonrisa, antes de que su expresión se volviera sombría. Tal vez. Solo sé cuidadoso. El trabajo de mercenario es un trabajo bastante arriesgado. Probablemente tenga una de las tasas de mortalidad más altas de Night City. Su ceja se arqueó. ¿En realidad? Sí. Hay un dicho que recorre algunos de los bares en los que frecuentan, dijo. ¿Qué es eso? Preguntó. Se reclinó, descansando sobre sus manos mientras miraba hacia la tierra. No eres recordado como un Edgerunner por tu forma de vivir. Te recuerdan por cómo mueres. David asintió, sin sonreír más. Suena pesado. Ella lo miró con una emoción irreconocible en sus ojos. ¿Aún planea ser corredor? Probablemente, se encogió de hombros. Sigue pareciendo la mejor manera de ganarme la vida. Además, tengo una habilidad especial para sobrevivir a cosas que probablemente no debería, añadió en tono de broma. Lucky sostuvo su mirada por unos momentos, algo ilegible en sus ojos, luego rompió el contacto visual y suspiró. Simplemente no dejes que esta ciudad te coma vivo. Parece que tarde o temprano afecta a todo el mundo. Sí, estoy empezando a ver eso, estuvo de acuerdo. Pero no te preocupes. Estaba pensando en dejar este lugar incluso antes de conocernos. Tengo algunas cosas personales de las que ocuparme, así que no puedo irme todavía, pero una vez que eso esté solucionado y tenga suficientes remolinos para irme, me iré. ¿A dónde planeas ir? Ella preguntó. Aún no estoy seguro, admitió David. No he pensado en eso. Por el momento me he centrado en el aquí y el ahora. ¿Y cuál es el aquí y ahora? Ya sabes. Haz algunos remolinos, encuentra gente, intenta aprender algunas cosas, respondió evasivamente. Después de eso, sin embargo, no quedará nada aquí para mí. Tarareó, claramente poco convencida. Bueno, supongo que apégate a tus objetivos. No estaba realmente seguro de cómo responder. El silencio se extendió entre ellos durante 1 o 2 minutos mientras contemplaban el cosmos, el calor del sol todavía brillaba implacablemente sobre ellos. El planeta Tierra se alzaba sobre ellos, un centinela eterno y silencioso. Lo encontró más pacífico de lo que pensaba. Oye, comenzó vacilante, mirando torpemente a su compañero. ¿Sí? Ella respondió. David se tragó tanto sus nervios como su ego. Lamento haber insultado tus sueños. Lucky parpadeó, desconcertada. ¿En realidad? Sí, asintió seriamente, señalando sin convicción hacia la tierra. Esto, es un buen sueño. Vale la pena tenerlo. Ella lo miró fijamente por un segundo, con expresión ilegible, antes de que una pequeña sonrisa apareciera en sus labios. Gracias. ¿Quién sabe? Tal vez yo también termine aquí algún día, se rió. Ella lo miró y sus pupilas brillaron de color amarillo en un repetido estacato. Tendremos que ver, dijo misteriosamente, aunque no dejó de mirarlo. Después de un par de segundos, se dio cuenta de que algo andaba mal. Lucky no se movía. Ella lo miró en silencio, con una sonrisa congelada en sus labios. Su cuerpo estaba quieto como una estatua, ni siquiera parecía que estuviera respirando. Él agitó la mano delante de su cara, pero ella no respondió. Esto no es normal, ¿verdad? Antes de que pudiera levantarse e intentar moverla, solo para ver si podía, una voz fuerte y distorsionada resonó en el aire. Te caíste del abismo, Punk. Todo torcido. La cabeza de David dio vueltas cuando lo sacaron a la fuerza de la danza cerebral y lo arrastraron fuera de la cama de Lucky por el tobillo. De repente, estaba colgando boca abajo, colgado de la gran mano de un hombre aún más grande. Miró a David desde detrás de sus gafas y empujó la punta de una pistola en la cara de David, impidiéndole intentar cualquier cosa. Rubio y de piel oscura, el hombre tenía una figura poderosa e imponente con sus músculos considerables y su sonrisa desdeñosa, por no hablar de la cantidad excesiva de software cibernético que había instalado. Su pistola no era menos voluminosa, observó David, mirando por el cañón que apuntaba entre sus ojos. Otros dos estaban detrás de él, aunque la amplia figura del hombre bloqueaba su visión, por lo que no podía verlos bien a ninguno de los dos. La cabeza de David giró rápidamente, el nombre de Lucky en la punta de su lengua, pero murió cuando la vio apoyada contra la pared de su dormitorio, mirándolo desapasionadamente mientras exhalaba una nube de humo de un cigarrillo recién encendido. Oh. ¿En realidad? Le preguntó sarcásticamente, intentando parecer menos indignado de lo que se sentía. ¿Esto otra vez? Ella lo ignoró y en cambio miró al hombre que lo tenía como rehén. No le quites los ojos de encima. Es más rápido de lo que parece. Asintió el hombre. Normalmente no nos llamas para este tipo de cosas. ¿Qué tiene de especial este gong? Preguntó, sacudiendo a David de un lado a otro para darle énfasis. No puedo hackearlo. Tiene una especie de IC que nunca había visto antes. Es como si ni siquiera estuviera allí, explicó Lucky. Le había llamado como estudiante de Arasaka en Corpo Plaza 1 o 2 veces antes, pero ahora no hay nada. Intenté expulsar a la fuerza su fragmento y, cuando no pude, intenté sujetarlo con mi monocable. Cuando lo hice, las venas alrededor de su cuello se pusieron negras y no se movía.
Simplemente tiró toda su cabeza hacia atrás. También tiene camuflaje óptico y suficiente refuerzo muscular como para colocar a un animal en la mitad de su propio auto. Uno de los miembros de la tripulación detrás de ellos silbó. ¿De qué carajo estás hablando? Preguntó David, más que confundido. Nunca había oído hablar de nadie que fuera completamente inmune a la piratería. Por eso Arasaka invirtió tanto en sus Netrunners, según la academia. Ese tipo de tecnología no existe. Si así fuera, Netwatch estaría por todas partes. Nadie con ese tipo de tecnología sería tan tonto como para salir a plena luz del día con ella, ¿verdad? Claramente lo eras, le respondió Lucky. Estaba a punto de refutar eso, pero le devolvió el arma después de que ella lo amenazara, así que supuso que no estaba equivocada. Creo que tu mercancía está estropeada. ¿Has visto un destripador últimamente? Respondió mordazmente, tratando de mirar sutilmente alrededor de las piernas de su captor para ver bien a sus amigos. Si bien no pudo verlos por completo, apenas pudo distinguir a un hombre barbudo de aspecto escuálido con manos largas y metálicas y a una mujer musculosa que vestía una chaqueta abierta, mostrando sus abdominales y el revólver de gran tamaño enfundado en su calera. Inicialmente pensó que Lucky estaba con Tiger Claws, pero al ver a sus aliados, comenzó a reevaluar esa suposición. De cualquier manera, ese revólver podría ser mi única salida. Solo necesito distraer al grandullón y descubrir cómo alcanzarlo antes de que pueda reaccionar. Desafortunadamente, fue más fácil decirlo que hacerlo. Tal vez podría convencerse a sí mismo de no hacerlo. Sin duda, le evitaría el riesgo de que le dispararan. Probablemente también esté entrenado en infiltración y engaño. Sabe cómo hacer que sus tonterías parezcan razonables y sabe cómo caer bien contigo. No escuchen nada de lo que diga, le dijo Lucky a su equipo, mirándolo con desconfianza. Bueno, ahí fue esa idea. Bueno, espera. Si ese es el caso, ¿por qué no me dispararon mientras todavía estaba en la danza cerebral? Preguntó David, tratando de ganar tiempo. No me has matado todavía, así que obviamente quieres algo de mí, ¿verdad? Todos dudaron. ¿Bien? Preguntó, extendiendo los brazos para causar efecto. Estar al revés se estaba volviendo obsoleto rápidamente, y si todos simplemente se sentaban y no hacían nada, entonces ninguno de ellos estaría más cerca de sus objetivos y todo esto sería simplemente una enorme pérdida de tiempo. Además, cuanto más se centraran en lo que querían, menos se centrarían en lo que él quería. Su incitación finalmente los impulsó a actuar. ¿Para quién trabajas? Lucky tomó protagonismo en el interrogatorio. Hoy estuve trabajando para ustedes, les dijo inútilmente. Sabía que no era lo que ella buscaba, pero lo que ellos buscaban no era la verdad, así que no se sentía mal por ello. Lucky simplemente lo miró fijamente, dándose cuenta de que no iba a sacarle nada con esa línea de preguntas. Dijiste que estabas buscando a alguien. ¿Quiénes son? Ella cambió de dirección. Un grupo de personas. No sé quiénes son, aparte de que son un grupo de mercenarios que todos llevan un parche específico en el hombro, respondió con sinceridad. No tenía sentido mentir sobre una cuestión que no los involucraba activamente. Parece un remolino con un ojo. ¿Qué quiere Arasaka con ellos? Ella preguntó. Intentó encogerse de hombros, aunque estaba bastante seguro de que no se veía del todo bien, estando al revés y todo. ¿Cómo debería saberlo? Por lo que sé, podrían estar en la nómina de Arasaka. ¿Y tú no? David resopló. Soy un desertor de la academia. Arasaka nunca me ha pagado una mierda. Ajá, respondió sarcásticamente su captor. ¿De dónde sacaste las modificaciones entonces? Camuflajes como ese no son baratos. Tuvo que contener una mueca. Realmente no había una respuesta correcta a esa pregunta. No había manera de que creyeran la verdad, y mentir con una pistola en la cabeza era un juego peligroso. No era el peor mentiroso de todos los tiempos, pero no tenía ni idea de lo buenos que eran alguno de ellos leyendo a la gente. Entonces, dos verdades no relacionadas. Solía vender algunos XBD en la academia para obtener un rasguño extra, les dijo, esperando que no intentaran investigar sus respuestas demasiado profundamente. Además, le agradó a mi Reaper Dog. Lucky entrecerró los ojos con duda. Eso podría explicar el camuflaje, pero algo de venta ambulante y un descuento no cubren un tratamiento de refuerzo muscular de todo el cuerpo. Si bien probablemente ella tenía razón, él ya había contado su historia. Retroceder solo lo haría parecer más sospechoso. Él le sonrió con picardía, tratando de resaltar su arrogancia. Los chicos de las corpos no regatean precios. Los hace parecer más pobres. Puedo cobrarles muchísimo y no pueden decir que no. Uno de los chicos de atrás, el barbudo, estaba bastante seguro, se rió. No está mal, chico. Cállate, espetó Lucky, mirándolo por un segundo, antes de volver a centrar su atención en David. ¿Cómo se llama tu matasanos? David parpadeó. Ahora que lo pensaba, en realidad no estaba seguro. No sé su verdadero nombre. Simplemente se refiere a sí mismo como el viejo. Escuálido, acento jamaicano, pelo revuelto. Está justo al lado de la autopista en Santo, un poco al norte del mega edificio, si quieren encontrarlo, les dijo honestamente, encogiéndose de hombros lo mejor que pudo mientras estaba boca abajo. ¿Vives entonces en Santo? Preguntó el hombre corpulento que se sujetaba el tobillo. Sí, en H4. ¿Qué apartamento? Él inmediatamente siguió. 3481, recitó David. ¿Para quién trabajas? Repitió el hombre. Un control descarado para ver si cometía un desliz. Nadie. Estoy desempleado en este momento, les dijo David honestamente.
No estaba seguro de lo que estaban buscando, pero decirles que estaban ladrando al árbol equivocado no parecía convencerlos. Hasta que pudiera encontrar una oportunidad para escapar, estaba atrapado respondiendo sus preguntas lo mejor que podía, incluso si las respuestas no eran las que querían. ¿Qué sabes sobre la vieja red? Intervino Lucky, mirándolo como si estuviera tratando de analizar cada detalle de su expresión. Se estrelló hace como décadas. Un hacker lanzó un montón de IA en la red, así que básicamente ya no existe, respondió, haciendo todo lo posible por recordar lo que la Academia Arasaka le había enseñado. Tal vez esas lecciones sirvieran para algo, después de todo. ¿Qué pasa con el proyecto de recuperación? Preguntó seriamente. Nunca había oído hablar de eso, respondió con sinceridad, mirándola directamente a los ojos. Ella lo miró a los ojos de manera uniforme, analizándolo claramente para ver que estaba diciendo la verdad. Después de unos segundos, ella apartó su mirada, claramente insatisfecha. Lucky exhaló otra nube de humo. Él es bastante bueno. Todo parece estar bien, él se apega a su historia encubierta, sabe que no tenemos nada contra él. ¿Deberías decir eso mientras él todavía puede oírte? La mujer rubia en la parte de atrás habló. No es nada que él no sepa ya, Lucky se encogió de hombros. El silencio se mantuvo en la habitación durante unos segundos. David no se atrevió a hacer ningún movimiento, ya que al menos dos pares de ojos todavía estaban enfocados directamente en él, o al menos eso suponía. Era difícil saberlo, dado que el hombre que sostenía su pierna llevaba gafas de sol. ¿Cuál es el plan entonces? Preguntó el hombre corpulento. Este es tu programa, Lucky. Lucky se quedó quieta por un rato, claramente sumida en sus pensamientos, antes de que finalmente tomara una decisión. Es necesario investigar a su destripador. El apartamento también, pero podemos llevarlo allí nosotros mismos, así que eso tiene menor prioridad. El hombre corpulento asintió. Llamaré a B, haré que ella se encargue, le dijo, sus ojos comenzaron a brillar detrás de sus gafas de sol. Quienquiera que estuviera llamando probablemente contestó, ya que comenzó a murmurar en voz baja, apartando la cabeza de David. Lucky ahora estaba mirando por la ventana, inhalando otra bocanada de su cigarrillo. Los otros dos se sentaron en su sofá, su visión de él casi completamente bloqueada por su enorme compañero. Nadie le estaba prestando atención en ese momento. Si dudaba, su ventana de oportunidad desaparecería y dudaba que se arriesgaran más con él si fracasaba. Probablemente simplemente lo matarían por intentarlo. Bueno, aquí va nada. Sus monocables salieron silenciosamente de las mangas de su chaqueta, desplegándose lentamente mientras se arrastraban silenciosamente por el suelo de acuerdo con su voluntad. Si no lo supiera mejor, habría pensado que eran solo un músculo más. Una parte de su cuerpo que podía mover y controlar tan fácilmente como respirar. Se sentían increíblemente naturales, como si hubiera nacido con ellos, y se retorcían, giraban y se enroscaban como colas prensiles a medida que los acercaba poco a poco a sus objetivos. Su primer objetivo fue su captor. El cable de su brazo izquierdo subió por la bota derecha y la pernera del pantalón del hombre corpulento, deslizándose silenciosamente hasta su hombro y bajando por su manga, envolviéndose suavemente alrededor de la muñeca de su brazo cibernético y esperando. El otro cable se deslizó por el suelo, justo fuera de la línea de visión de Lucky, y subió por el costado de su sofá. Alcanzó el reposabrazos, el cable se enroscó alrededor de la empuñadura del revólver de la mujer musculosa sin ser detectado, y luego se quedó quieto, esperando a que lo enrollaran. Todo lo que tenía que hacer ahora era tirar y esperar ser lo suficientemente rápido para atrapar a sus captores. Guardia. Lo más probable es que el fracaso significara un balazo en la cabeza. David respiró hondo. Tiempo de la función. Rápidamente retrajo el primer monocable, sacando el revólver de su funda y acercándolo hacia él. Para cuando los aliados de Lucky se dieron cuenta de lo que estaba haciendo y trataron de reaccionar, el arma ya estaba fuera de su alcance y pronto estaría en su mano. Lucky gritó una advertencia a su captor, pero tan pronto como lo hizo, él tiró de su otro brazo hacia un lado con todas sus fuerzas, usando su otro monocable para tirar el arma del hombre hacia un lado. Dos disparos sonaron justo al lado de su oreja, ensordeciéndolo temporalmente, pero ambos fallaron, y su agarre en la muñeca del hombre se mantuvo firme, dejando a su captor incapaz de girar su mano o mover su brazo en absoluto. Apenas un segundo después, David agarró el revólver en el aire y apuntó directamente al rostro del rubio, justo entre sus ojos. Lucky y sus amigos todavía estaban sacando sus pistolas, pero al escucharlo amartillar el martillo, ambas se congelaron. Los tengo. Todos relájense, ordenó, tratando de parecer más seguro de lo que sentía. El equilibrio de poder se había inclinado a su favor, pero todavía se enfrentaba a 4 personas que lo ventilarían sin pensarlo 2 veces, si tuvieran la oportunidad. Tenía un rehén, pero dudaba que eso le permitiera ganar tanto tiempo. Todavía no estaba fuera de peligro. ¿Puedes por favor bajarme? Despacio. David le preguntó a su captor, modificando rápidamente su petición tan pronto como salió de su boca. Si el hombre decidiera dejarlo caer repentinamente, sus aliados podrían ganar tiempo suficiente para sacar sus armas y dispararle mientras estaba desorientado. No quiero dispararte si no es necesario. ¿Le devolverás el hierro si lo hace? Lucky le gruñó, con una mano todavía detrás de su espalda. Él le lanzó una mirada de reojo. Divertido. Su captor lo miró fijamente durante un par de segundos, con el brazo todavía atado por su monocable, lo que decía mucho de su coraje o su valentía. David no estaba del todo seguro de cuál, pero sostuvo la mirada del hombre, manteniendo el revólver apuntando constantemente en el puente de la nariz de su nuevo rehén, negándose a retroceder.
Después de unos segundos, el hombre cedió, bajando a David lo suficiente como para que pudiera sostenerse con su mano libre y media voltereta para erguirse, con el monocable todavía colgado alrededor de su muñeca y la pistola apuntando a la cabeza del hombre todo el tiempo. Gracias, dijo David con sinceridad, retirando su cable y soltando la muñeca del hombre. ¿Podrías soltar el arma, por favor? No sé qué tienen ustedes contra mí, pero yo realmente no tengo nada contra ustedes y preferiría simplemente hablar de esto. El hombre rubio se quedó quieto, probablemente evaluando sus opciones, pero finalmente aceptó e hizo como si soltara lentamente su pistola, con el dedo lejos del gatillo. Cayó, golpeando el suelo con un ruido sordo. Ahí está, espetó el hombre, desafiante y sin miedo. ¿Qué deseas? Principalmente, quiero saber por qué diablos me secuestraron en primer lugar. Duro que el fantasma hice o lo que sea de lo que Lucky estuviera hablando fuera suficiente para convencerme de formar equipo con ella y luego arrastrarme hasta aquí para ser interrogado. Especialmente porque ni siquiera sé quiénes son ustedes, le dijo David. ¿Tienen algún problema con Saka? Todos le dirigieron miradas burlonas, con excepción de Lucky, que simplemente lo miró aún más intensamente, con los ojos entrecerrados sospechosamente y los labios fruncidos. Supongo que eso responde a esa pregunta. Está bien, asintió. Bueno, como dije, solo soy un estudiante que abandonó la escuela. Cualquier problema que tengas con ellos, déjame fuera de esto. No sé una mierda sobre Superice, o venas negras, o lo que sea de lo que estabas hablando. Ajá, entonó Lucky con sarcasmo. Entonces, ¿de dónde sacaste el monocable? Se encogió de hombros con impotencia. Joder si lo sé. Sabía que no le creerían, pero dudaba que ellos tampoco creyeran cualquier mentira que se les ocurriera, así que no veía mucho sentido en intentarlo. La mujer rubia cuyo revólver había robado resopló divertida. Eso es tan estúpido que casi quiero creerle. Créame o no. Realmente no me importa. De todos modos, comenzó, mirando fijamente a Lucky. Pensaste que yo era una amenaza suficiente y decidiste mentirme, arrastrarme de regreso aquí y tratar de interrogarme a punta de pistola, y todavía no estoy seguro de por qué. David recorrió con la mirada a cada uno de ellos, escudriñando sus expresiones con la esperanza de que alguno de ellos pudiera revelar algo. Y no creo en tu pequeña teoría del espía. ¿Fue toda esta idea de tu pequeño grupo? ¿O fuiste contratado por otra persona? Fue idea mía, respondió Lucky de inmediato. Él podría haberla creído si ella no hubiera demostrado ya que no se podía confiar en ella en absoluto. Ella no le había dado ninguna razón para creer que estaba siendo honesta, incluso con una pistola en la cabeza de su amiga. Por lo que pudo ver, Lucky parecía menos preocupada por el bienestar de su aliado y más como si estuviera tramando cómo sacar la situación a su favor. Su mirada se dirigió a sus monocables, verificando rápidamente que ella no estaba tratando de hacer el mismo truco que él acababa de realizar hace un minuto. Ninguno de los suyos estaba extendido en este momento, lo cual era bueno, pero eso podría cambiar en cualquier momento. Tendría que seguir vigilándola, solo para estar seguro. También tendría que confiar en que ella en realidad era incapaz de piratearlo, como había afirmado. No podía imaginar por qué ella estaría mintiendo, considerando que no tenía ni idea de cómo luchar contra un ataque rápido, por lo que tuvo que asumir que ella estaba diciendo la verdad. Dudaba que todavía estuviera de pie si ella no lo estaba. ¿Por lo del hackeo? Preguntó, solo para asegurarse. Lucía asintió. Y supongo que no me creerás si te digo que no estoy con Arasaka. Ella asintió de nuevo. Él suspiró. Mierda. Estaban entonces en un punto muerto. Sus únicas opciones eran distraerlos e intentar escapar, o simplemente matarlos a todos. Desafortunadamente, estaba en una posición increíblemente pobre para hacer cualquiera de esas dos cosas. Si no fuera por su rehén, es casi seguro que ya le habrían disparado. Bueno, ¿tienen alguna idea? Preguntó David. Estoy dispuesto a decir que todo esto es una farsa si así lo deseas. Pero, ¿no vas a pedir tu parte primero? Lucky preguntó en broma, con los ojos entrecerrados. ¿Lo harías si pensara que realmente me lo darías? Se encogió de hombros, mirándola a los ojos de manera uniforme, todavía sosteniendo al hombre más alto a punta de pistola. Aunque preferiría simplemente irme. Puedo descubrir algo más. Pero esta vez me quedaré con la plancha. ¡Ey! Protestó la mujer a la que se lo había robado. Lo siento. Puedes usar mi parte de las ganancias para comprar uno nuevo. Ofreció como consuelo. Lo siento, David, pero tu parte no es suficiente para pagar una nueva obertura, intervino Lucky. Se encogió de hombros sin disculparse. Sí, bueno, ustedes me secuestraron, así que, captó un destello de movimiento en su visión periférica. El antiguo captor de David había aprovechado su momento de distracción, el mismo error que él mismo acababa de aprovechar, para girar sutilmente el brazo lo suficiente como para que su puño apuntara ahora a la cara de David. Se abrió un panel en el voluminoso antebrazo del hombre y apareció un cañón de 40 milímetros de borde ancho y chapado en oro, apuntando directamente a la frente de David. ¡Mierda! Antes de que pudiera siquiera pensar, David apuntó su pistola hacia el cañón y apretó el gatillo. Su revólver disparó justo antes de que lo hiciera el lanzador montado en la muñeca, golpeando la bisagra que conecta el cañón y el brazo del hombre. Dicho brazo explotó violentamente, generando un ruido ensordecedor y lanzando metralla por todos lados. Todos se agacharon cubriéndose la cabeza con los brazos, excepto el dueño del cañón, que fue arrojado con fuerza al suelo. Gran parte de la metralla había alcanzado al hombre, pero ninguna parecía haber causado ningún daño significativo. Él estaría bien. David, sin embargo, resultó más gravemente herido.
3 o 4 grandes fragmentos de metralla se habían incrustado en su estómago, atravesando su camisa y alojándose profundamente en su abdomen. El dolor era agudo y punzante, podía sentir los bordes irregulares y dentados de la metralla clavándose en su carne, pero no era tan intenso como cuando le dispararon ayer. El dolor de las balas en su pecho había sido debilitante, agonizante, haciéndolo incapaz incluso de mantenerse en pie. La metralla, sin embargo, fue poco más que un inconveniente desagradable. Doloroso, sin duda, pero no insoportable. Todavía podía moverse. Todavía podía luchar. Haciendo caso omiso de los fragmentos de metal en su estómago, David saltó hacia adelante, aprovechando los estados distraídos de la tripulación para atacar al hombre de piel oscura, deslizándose suavemente detrás de él y envolviendo su monocable alrededor del cuello del hombre. David lo levantó y colocó al hombre entre él y los aliados de Lucky, usándolo como escudo de carne mientras apuntaba con su revólver robado a Lucky, presumiblemente la más peligrosa del grupo. Armas abajo. Gritó mientras Lucky y el hombre barbudo buscaban torpemente sus pistolas, todavía claramente medio ciegos. Volvió a martillar el percutor del revólver para puntualizar su orden. Eso pareció funcionar. Ambos se detuvieron, levantando lentamente las manos mientras su visión se aclaraba, con las palmas vacías. La mujer rubia también lo hizo, a pesar de que ya no tenía un arma. La rubia pareció recuperarse primero, siendo presumiblemente la más resistente de las tres. Se frotó los ojos con fuerza, haciendo todo lo posible para eliminar el polvo o los fragmentos antes de evaluar la situación. Sus ojos se abrieron cuando vio su monocable alrededor de la garganta de su aliado, Maine. Exclamó, dando un paso adelante casi por reflejo, extendiendo su mano derecha. Rápidamente apuntó con su revólver hacia ella, deteniéndola en seco. Apártate. No tomes un. David hizo una pausa, registrando exactamente lo que ella acababa de decir. Él entrecerró los ojos y la miró con sospecha. ¿Cuáles son las posibilidades? Maine no era un nombre muy común, por lo que él sabía. Al menos, nunca había oído a ningún lugareño de Coronado mencionar ese nombre. En la academia y en el área general de Corpo Plaza, las convenciones de nomenclatura eran mucho más estrictas. Los únicos dos tipos de nombres que eran particularmente populares eran los nombres japoneses, dado el dominio de Arasaka sobre el sector, y los nombres europeos distinguidos o históricos de aquellos con vínculos con el sector más occidental. Corporaciones. Ciertamente existían otros nombres, pero esos eran los más comunes con diferencia, y un nombre como Maine habría destacado como un pulgar dolorido, al igual que el hombre mismo, aparentemente. ¿Maine, eh? Preguntó en voz baja, dándole un suave tirón a su monocable para recordarle al hombre que no intentara nada. No conocerás a una mujer llamada Gloria Martínez, ¿verdad? El hombre no reveló nada. Se quedó completamente quieto, manteniendo una impresionante cara de póker incluso con un cable enrollado alrededor de su cuello. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de la mujer rubia. Los tengo. El reconocimiento estaba escrito en todo su rostro. Rápidamente intentó adoptar una expresión de neutralidad, pero ya era demasiado tarde. Él ya había visto su reacción. Definitivamente conocía el nombre. Ese no es exactamente el nombre más raro, chico, dijo Maine, girando ligeramente la cabeza, tratando de ajustar el monocable que apretaba su garganta. Tendrás que ser más específico. David lo miró fijamente, poco impresionado. Seguro. Hace aproximadamente 3 o 4 días, una paramédica llamada Gloria Martínez se comunicó con usted, informándole que tenía una ampolla de una sustancia desconocida extraída del cadáver de un científico. No se encontraron símbolos ni marcas de identificación ni en el hombre ni en el tubo de ensayo. Ella se ofreció a vendértelo. Le dijiste que no estabas interesado, pero mirarías a tu alrededor y verías si podías encontrarle un comprador. ¿Suena familiar? No, negó Maine, su voz tomando un tono más duro. Lo siento, niño. Los rostros de su tripulación dicen lo contrario. Incluso con gafas que cubrían sus ojos, David podía ver las dagas que Maine miraba a sus aliados. Él mismo miró al resto de ellos. ¿Quieren intervenir? Tengo todo el día. Un silencio tenso se mantuvo entre todos ellos, como una cuerda tensa alrededor de cada una de sus mandíbulas. Por un momento, ninguno de ellos habló. Luego dos. Finalmente, alguien rompió el punto muerto. Ella es una comerciante de cromo de poca monta. Le vende algo de mierda al drogadicto que tienes. Ahí, feliz. Lucky explicó antagónicamente, poniendo los ojos en blanco. Lucky. Le siseó la mujer rubia. ¿Qué? Él tiene sus registros de chat. Si tienen eso, claramente ya la tienen detenida, argumentó con pesimismo. Arasaka no, murmuró David, principalmente para sí mismo. Sin embargo, eso no impidió que el resto de la sala lo escuchara. ¿Qué quieres con ella? Maine grunó. Ella es una civil. Ella no ha hecho nada. Quien hizo esa muestra claramente no estuvo de acuerdo, respondió. Los ojos de la mujer rubia se abrieron como platos. ¿Qué? ¿Lo que le ocurrió a ella? ¿Está siendo atacada? Los labios de David se estrecharon. Ya lo era. Fue asesinada ayer por la tarde por un escuadrón de mercenarios. Joder, Maine exhaló en voz baja. ¿Alguna idea de quién? Le preguntó la mujer rubia. Ninguna pista. Sin embargo, definitivamente estaban respaldados por corporaciones. Tenía un modelo nuevo de app que nunca había visto antes. ¿Cómo supiste que había muerto? Lucky siguió. Yo estaba allí con ella. Esta chaqueta era suya, le dijo. ¿Lo llevaba puesto cuándo? Preguntó el hombre del Mohawk, deteniéndose mientras señalaba vagamente los diversos agujeros y desgarros en el cuerpo de la chaqueta.
Sí. Mierda, el tipo exhaló por lo bajo, con los hombros caídos. ¿Cómo la conociste? ¿Era su línea principal o algo así? Soy su hijo. Si el hecho de que su madre hubiera muerto no había dejado a la habitación en un estupor, eso ciertamente lo hizo. ¿Gloria tuvo un hijo? Mayne tosió, con el alambre todavía alrededor de su cuello. Correcto. David bajó el revólver y soltó el cuello del hombre, retrayendo el monocable hacia su brazo. Mayne se puso de pie lentamente, masajeándose el costado de su cuello con el brazo que no había sido destrozado. Lo siento, David señaló vagamente el brazo de Mayne. El hombre suspiró y lo miró con tristeza. Si ustedes se llevaban bien con mi mamá, no tendría problemas con ustedes. No te preocupes por eso. De todos modos, tenía la intención de obtener una mejora. Mayne se encogió de hombros sin entusiasmo. Simplemente me sorprendió que tuviera un hijo. Nunca nos había hablado de ti antes. Si eso los hace sentir mejor, ella tampoco me habló de ustedes, bromeó sin entusiasmo, provocando una pequeña carcajada del hombre. Lucky resopló, sin gracia. Bueno, al menos sabemos cómo consiguió su cromo. Probablemente su madre le puso la mierda buena y luego nos vendió los restos. Sí, tiene sentido, el hombre flaco se rascó la barba con sus manos metálicas y de araña. No la culpo. Si tuviera un hijo, probablemente haría lo mismo. David le sonrió débilmente a ambos, sin molestarse en corregirlos. Mientras no lo hiciera parecer demasiado sospechoso, podían creer lo que quisieran. Entonces, comenzó Mayne, acercándose al sofá de Lucky y desplomándose sin gracia sobre él, haciendo que los muebles crujieran y gruñeran bajo su peso. ¿Estás buscando trabajo, entonces? David parpadeó. De todo lo que esperaba que dijera Mayne, una posible oferta de trabajo no estaba en la lista. La tripulación de Mayne aparentemente estaba en la misma página. Espera, Mayne, intervino Lucky, con preocupación en sus rasgos. Hace 2 minutos, te puso una pistola en la cabeza. ¿En serio, no puedes ofrecerle un lugar en el equipo? Sí, eso parece un poco rápido, ¿no? El hombre barbudo estuvo de acuerdo. Seguro que puedo. Es el mocoso de Gloria. Gloria ha sido buena con nosotros. Si ella se ha ido y se ha estancado, lo menos que puedo hacer es ayudar a su hijo, dijo. Además, nos ganó a todos. El niño es bueno. Incluso lo dijiste cuando llegamos aquí, Lucky. Podría valer la pena mantenerlo cerca. ¿Y la parte en la que amenazó con matarte no significa nada? Ella dijo inexpresivamente. En mi defensa, ustedes intentaron matarme primero, señaló David. Mayne sonrió. Ver. Intentamos matarlo, él intenta matarnos, todo sale bien. Qué jodidamente estúpido, murmuró Lucky en voz baja, dando otra calada a su cigarrillo casi gastado. Relájate, niña. No digo que tenga garantizada la entrada ni nada por el estilo. Solo le estoy dando una oportunidad. Vendrá con nosotros en un concierto, y si puede hacer todo lo posible, entonces veremos cómo incorporarlo. Mayne la despidió con su brazo roto, antes de mirar hacia abajo y de repente recordar que su mano estaba ahora en pedazos. David se habría reído, pero no tenía ganas de ponerse del lado malo del chico tan pronto después de haber hecho las paces. Entonces, ¿qué piensas, chico? Claro, estoy abajo, estuvo de acuerdo a la ligera. Siempre y cuando no me pongas rígido después. Siempre y cuando no nos jodas, Mayne le sonrió. Lo haré lo mejor que pueda. Mayne asintió. Además, golpeó con los nudillos la mesa de Lucky, dame tu número muy rápido. Tenemos un concierto muy pronto. Te llamaré y te contaré los detalles tan pronto como lo tengamos todo solucionado. Claro, asintió David, recitando su número. Mayne le levantó el pulgar una vez que lo guardó y luego agitó la mano en un movimiento de espanto. Bien, Nova. Ahora vete a casa, chico. Es tarde y tengo que hablar un rato con mi equipo. Te avisaré cuando te necesitemos. Mayne lo despidió. David estuvo a punto de protestar, pero pensándolo mejor, probablemente era una buena idea seguir las órdenes de Mayne. Discutir inmediatamente con el tipo que le estaba ofreciendo un trabajo parecía una buena manera de rescindir esa oferta. Además, ya había tenido suficiente emoción por un día. Una buena noche de sueño probablemente sería lo mejor para él en este momento. Lucky dio un paso adelante. Su mano se levantó para detenerlo. Esperar. Solo porque sepamos de dónde sacó su cromo no significa, Lucky, Mayne la interrumpió con fuerza, girándose y mirándola detrás de sus gafas, ordenándole en silencio que se retirara. Deja que el niño se vaya a casa y descanse un poco. Puedes coquetear con él más tarde. Oye, yo no estaba, sal de aquí, chico. Te llamaré pronto para hablar del trabajo, le dijo Mayne, ignorándola. Claro, asintió David fácilmente. Perdón por amenazarte con ponerte a cero. No es gran cosa. Con una sonrisa y un saludo, y una última mirada triste a Lucky, que todavía lo miraba con recelo, salió de su apartamento, bajó las escaleras de cemento y salió a la calle. El camino de regreso a Santo desde Japantown fue largo, empeorado aún más por el aire gélido de medianoche y la multitud sombría, pero no estaba dispuesto a arriesgarse a tomar el car tan pronto después de haber cometido un robo masivo en él solo unas horas antes. Si había robado un fragmento de datos lo suficientemente valioso como para que alguien ofreciera una recompensa para recuperarlo, entonces lo que había en él probablemente era bastante importante. Era muy probable que hubieran alertado a los operadores de Encart, y si lo reconocían por algún video de seguridad, se le prohibiría permanentemente usar el monorail por completo. Por supuesto, eso suponía que todo el asunto no fuera solo un complicado plan ideado por Lucky para que él confiara en ella y la siguiera de regreso a su casa.
Su primer instinto fue descartar la teoría de plano, pero no podía dejar nada atrás a un netrunner experto, y Lucky ya tenía un historial de mentirle. Supuso que no debería haber estado tan enojado como estaba. Ella claramente pensó que él era una especie de espía corporativo, y dada su incapacidad para explicar de dónde obtuvo su software cibernético y su aparente inmunidad a ser pirateado, no podía culparla. No estaba seguro de cuál pensaba ella que era su objetivo, dado que ella se acercó a él primero, pero claramente lo consideraba una amenaza suficiente como para llamar a todo su equipo solo para lidiar con él. La parte irónica fue que aparentemente tenía razón al hacerlo. Incluso con su tripulación allí, de alguna manera había logrado darle la vuelta a la situación a su favor, al menos temporalmente. Dudaba que pudiera haber mantenido esa ventaja por mucho tiempo, es cierto, ya que 2 de ellos todavía estaban armados y listos para derribarlo en cualquier momento, pero el hecho era que aún así lo había hecho. No era de extrañar que Lucky le hubiera mentido, tampoco habría sentido remordimientos por engañar a un agente corporativo encubierto. Pero eso no significaba que no le doliera. Incluso desde hoy, David había pensado honestamente que él y Lucky formaban un gran equipo juntos. Entre su juerga de selección de Encart y su lucha contra el grupo de animales que enfrentaron en el estacionamiento, pensó que habían tenido cierta química genuina. Claramente, ella no había sentido lo mismo, o tal vez sí, pero no quería tener nada que ver con alguien que creía que era un espía. De cualquier manera, ella todavía lo había traicionado, y por la mirada que le había lanzado al salir, todavía no parecía convencida de que él no estuviera en nómina corporativa o algo así. No lo era. Él lo sabía. Pero dado todo lo que le habían hecho a su cuerpo, estaba empezando a preocuparse de que las corporaciones tuvieran un interés mucho mayor en él de lo que inicialmente creía. Hablando de dolor, el dolor de la metralla que había recibido antes se había desvanecido hacía mucho tiempo. Lo había notado distraídamente mientras interrogaba a Maine y Lucky, pero en ese momento estaba más preocupado por intentar salir de allí con vida. Era posible que los nervios simplemente se hubieran adormecido después del incidente de ayer, pero estaba bastante seguro de que todavía habría sentido la sangre corriendo por su cuerpo. Deslizando una mano debajo de su camisa para inspeccionar el daño, palpó su torso arriba y abajo, pero no encontró nada. Ni sangre, ni heridas, ni siquiera metralla. La única evidencia de que estaba herido eran los desgarros en su camisa donde los fragmentos de metal lo habían atravesado. Eso no está bien. Definitivamente lo habían golpeado. Los cortes en su camisa lo demostraron. Levantó el dobladillo, comprobando 2 veces para asegurarse de que no se había perdido algo, pero su piel se veía absolutamente perfecta, tal como anoche. Para empezar, era como si nunca le hubieran hecho daño. No había manera de que eso fuera natural. Nadie se curó tan rápido. Toda la situación se sentía sospechosamente similar a lo que le sucedió ayer. David sintió que una extraña sensación de déjà vu lo invadía. Se arremangó y examinó los 2 monocables de su muñeca, con la esperanza de encontrar alguna conexión entre su inexplicable factor de curación y su ciberware inexplicablemente adquirido. Las carcasas eran de un negro brillante y reflectante, y su forma coincidía con las que había visto en algunos trajes corporativos al regresar a la plaza, pero ahí terminaban las similitudes. Sus brazos no parecían ni remotamente cibernéticos, como lo evidenciaban los diversos vasos sanguíneos visibles justo debajo de su piel, subiendo y bajando por sus brazos y manos como telarañas en un viejo canalón de lluvia. Los monocables parecían haber sido implantados directamente en su carne, y al pasar las yemas de los dedos por ellos, David descubrió que no estaban tan fríos como esperaba, ni tan metálicos. Por lo que podía ver, no se parecían a nada que hubiera tocado antes. No eran de acero, estaba seguro, pero no podía descifrar qué eran en realidad. Algo parecido a un caparazón, como el de un insecto o crustáceo particularmente resistente, tal vez incluso hueso. Al desenrollar alrededor de un pie de cable y estudiarlo, descubrió que si bien no podía ni empezar a adivinar de qué estaba hecha la hoja, dado que su borde tenía solo una molécula de espesor y no tenía ningún deseo de abrirse la mano, el cable real se parecía más a una fibra muscular extremadamente densa que a un cable sintético. No hay manera de que estas cosas se sientan normalmente así. Obligó al cable a retraerse, observando cómo el cable se retiraba y se volvía a colocar dentro de su brazo, y siguió dispuesto, por alguna razón. No estaba particularmente seguro de por qué. Quizás simplemente estaba lo suficientemente agotado como para estar dispuesto a probar cualquier idea en este momento, incluso las más estúpidas. Rápidamente se arrepintió de ello. Después de que los cables terminaron de retraerse, las corazas exteriores de los cables comenzaron a retraerse hacia sus brazos, hundiéndome profundamente mientras su carne se unía constantemente sobre sus superficies, abriéndose camino a través de las corazas hasta que desaparecieron por completo, y sus brazos se volvieron carne. Una vez más, sin mostrar ningún indicio de que el ciberware hubiera existido alguna vez. ¿Qué demonios? David se tragó el pánico que brotó reflexivamente en el fondo de su garganta, mirando sus brazos temblorosos y completamente orgánicos. ¿Cómo carajo? Entró distraídamente a su mega edificio, sin prestar atención a las multitudes de personas sin hogar que se alineaban en las aceras y pasillos, ni al hedor a sudor, drogas y descomposición. Volver a su apartamento era su única prioridad. David llegó rápidamente a su apartamento después de algunas maniobras creativas para subir a su piso, evitando al mismo tiempo los montones de basura amontonados en el pasillo. Mirándose a sí mismo y cerrando la puerta detrás de él, se desplomó en el sofá, con su mente acelerada. Se deslizó hacia adelante, alcanzó la botella de tequila casi vacía y se sirvió un vaso, bebiéndolo rápidamente.
El ardor en el fondo de su garganta lo ayudó a reenfocarse, incluso si el alcohol en sí no parecía tener demasiado efecto en él. Sintió como si su mente estuviera corriendo a 1.000.000 de millas por hora, obligándolo a volver a ver todo lo que había pasado durante los últimos días, pero fuera de orden, empalmado y cortado como un video musical psicodélico. Cuanto más aprendía, menos sentido tenía todo. David dejó el vaso con cuidado. ¿Qué diablos me pasó?